Ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hágalo con libertad, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor Jesucristo, allí hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está en este lugar, yo creo que aquí hay libertad para aplaudir a Dios. Hay libertad para decir gloria a Jesús. Hay libertad para decir alabanza. Hay libertad para darle la gloria al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Qué bueno es sentir la libertad que dijo el apóstol Pablo, con que nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres. Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Por eso podemos decir, aleluya, que nosotros vivimos porque hay uno que se llama Jesús que vive en nosotros. Así que les saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Una vez más estamos en este lugar para aprender de la palabra del Señor, porque creemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de nuestro gran Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Saludo una vez más a todos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tomar la palabra de Dios por unos momentos, saludando a nuestro apóstol, a nuestro obispo, a todos los ministros. Gracias a Dios que está con nosotros nuestro evangelista Rafael Buscán, que estuvo en una campaña de poder y de milagros allá en el lugar de Sabana de Mendoza, donde está nuestro pastor Joel Godoy. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Como todos estén ubicados, pueden decir un fuerte amén. Pero como apostólicos. Capítulo 20, versículo del 11 al 15, y lo vamos a hacer en el nombre que sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12, ustedes. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos, el 14, ustedes. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén, amén y amén. Favor de sentarse y que la palabra del Señor Jesús en esta noche corra y sea pero muy glorificada. Como estamos en el mes de la buena doctrina, no solo debemos entender que hay buena doctrina, sino también hay mala doctrina. Y entre las malas doctrinas se ha estado en este siglo y en este último tiempo de la iglesia, se ha estado moviendo un tema muy interesante, como es el destino de los inconversos.
uno, pudiéramos decir, de los temas bíblicos más desagradables a la hora de tratar, si no el más desagradable, pudiéramos decir, es el tema sobre el destino eterno de aquellas personas inconversas, y que luego más adelante lo extenderemos. Pero si nosotros nos pusiéramos a ver, es una forma muy agradable el hablar acerca de lo que le esperan a los justos, como es el cielo, la vida eterna, la presencia inmediata del Dios Todopoderoso junto con los seres angelicales. Pero no es así el destino de los injustos, pues para ellos hay condenación, para ellos hay el lago que dice la Biblia de fuego, la presencia del diablo y aún de los demonios. Nosotros tenemos que entender que el creyente, el Hijo de Dios, aquella persona justa delante de la presencia del Señor Jesucristo, tiene que tener seguridad en lo que ha creído. Tiene que tener seguridad al sitio agradable para donde Dios le va a conducir. Si después de la muerte, o como Dios habla, reinaremos con Él y luego estaremos en los cielos nuevos y en las tierras nuevas. Nosotros tenemos que entender que el justo le aguarda algo bienaventurado y algo grandioso, pero que al injusto también, según la palabra, indefectiblemente le aguarda un sitio horrendo, lleno de espantosas y horribles criaturas infernales. Por eso hoy yo quiero venir a hablar a cada uno de ustedes sobre la doctrina de dónde o cuál va a ser el lugar o el destino de aquellos que no han conocido al Señor, o que habiendo gustado del don de Dios, estando delante de la presencia, retrocedieron y volvieron atrás. En primer lugar, tenemos que considerar hoy dos cosas a la luz de la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender en cuanto al destino de aquellas personas inconversas o aquellos que han gustado del don de Dios y han vuelto atrás, es entender sobre las enseñanzas erradas que hoy día, o la mala doctrina que hoy día se le está predicando al hombre y a la mujer. En primer lugar, entre las enseñanzas erradas que hay, la primera es que dicen todos van a ser salvos. Los que así creen dicen más o menos lo siguiente: Cristo murió por todos nosotros y por toda la humanidad. Por tanto, toda ella debería salvarse. Aunque no hayan oído del Evangelio, aunque lo hayan oído y no hayan creído, aunque hayan creído y se hayan apartado, aunque hayan sido ateos, aunque hayan sido idólatras, aunque se hayan portado mal, aunque hayan sido inicuos, todos se van a salvar. Porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios de bondad, porque Cristo murió por todos nosotros, sin excepción de personas, por lo cual todos van a ser salvos. Sin embargo, entre nosotros, los que hemos creído a la palabra de Dios, tenemos que saber que no estamos libres de esto, puesto que en cualquier momento alguien puede acercársele a usted, o usted puede toparse con una persona que crea a esta doctrina. Y la respuesta es clara y sencilla. Nosotros, por medio de la palabra, no creemos que todos los seres humanos hayan o no hayan oído el Evangelio, hayan creído o no hayan creído.
hayan sido buenos o hayan sido malos, se van a salvar. Porque la palabra de Dios dice que es necesario creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. En el verso 18, porque la palabra de Dios nos va a mostrar que solamente los que creen en Jesucristo, y no solo creen, sino cumplen el plan de salvación, pueden heredar la vida eterna. Dice Juan capítulo 3, verso 18. El que en él, está hablando de Jesús, cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué dice? Porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que según esto, si pudiéramos decir que una persona que no cree en Dios pudiera ser salva, ya el primer versículo que hemos estado leyendo hoy nos está mostrando que absolutamente es una doctrina errada. Porque para ser salvo necesitamos creer en Dios. Y no solo creer en Dios, sino cumplir con este plan de salvación, que es el arrepentimiento, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Y que con eso se conlleva una vida llamada santidad, que lo dice el libro de Hebreos. Vamos a leer capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 14, dice la palabra del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Creer y ser santo son dos requisitos fundamentales que el hombre debe de tener para poder ser una persona salva. Y para más entender, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y en concordancia a eso, tenemos nosotros que mirar la palabra de Dios cuando se nos dice en el libro de Gálatas, búsquelo por un momento. En el capítulo 5, en el verso 21, y eso lo habla desde el 19 al 21, hablando de las manifestaciones de la obra de la carne. Pero en el versículo 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican, ¿qué cosa? Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, hay que vivir una vida santa si queremos ser salvos. Con esto estamos destruyendo la doctrina que dicen que todos van a ser salvos. Y para concluir y que usted le quede un poco más claro y sepa responder a las inquietudes de aquellas personas que se acercan día a día a usted, Mateo 24:13, vaya buscándolo. Dice unas palabras célebres de nuestro Señor Jesucristo, cuáles son las siguientes. Mas el que persevere hasta el fin, dice la palabra por boca de Jesús, este será salvo. Significa que no todos van a ser salvos. Hay unos que van a ser salvos, pero hay otros que lamentablemente van a ser condenados.
Y en cuanto a esto, para nosotros, y para terminar este punto, la Biblia lo dice claramente para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nosotros en Él no tendremos ninguna condenación, porque no andamos conforme a la carne, dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 1, sino somos los que andamos conforme al Espíritu. Y la carne es para muerte, pero el Espíritu es para vida y es para paz. Por otro lugar, hemos visto aquellos que dicen que todos van a ser salvos. Hay otra doctrina que dice que habrá una segunda oportunidad para aquellos perdidos. Hay una segunda oportunidad para aquellos perdidos. Esa es una doctrina errada. Porque hay quienes enseñan que Dios permite a la persona que al morir vaya a un lugar de sufrimiento para que escarmiente, para que aprenda, para que reciba su lección merecida y luego de esto pueda reflexionar de su vida pecaminosa y allí poder arrepentirse y vivir una vida piadosa. Y ustedes saben quiénes más o menos creen esto cuando les hablan del purgatorio. Porque si fuera así, la salvación no se obtendría por medio de la predicación de la palabra de Dios, sino que la salvación se obtendría por el sufrimiento obtenido o que el hombre obtiene cuando muere. Y esto va en contra de la palabra del Señor, porque entonces el sufrimiento convencería al hombre de pecado, y no es así lo que la palabra de Dios dice. El libro de Juan capítulo 16, verso en adelante, dice que es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. Sin embargo, esta no es la enseñanza de la palabra de Dios, porque vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27. Capítulo 9, verso 27, y dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. No está hablando de que muere y luego va a tener una oportunidad para ver si o no se arrepiente y luego el juicio. No, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando una persona muere o un inconverso muere? Inmediatamente se aplica lo que en la palabra de Dios, terminológicamente hablando o teológicamente hablando, se le llama el juicio post-muerte. Porque cuando una persona muere, en el momento en que muere, en un abrir y cerrar de ojos, ya hay un juez que se llama Jesús, que determina para dónde va. Si para el lugar de descanso o para el lugar de tormento. Porque hay muchos que creen que las personas van directamente al infierno, pero no es así. Va a un lugar de tormento. Porque luego del lugar de tormento, y no quiero adelantarme el día de hoy, van al infierno, al lago de azufre, que es en el gran juicio del trono blanco. No quiero adelantarme, pero ya saqué esa por ahí. Entonces, cuando una persona muere, en el momento hay un juicio, post-muerte. Está establecido que el hombre muere y después el juicio. Tiene varios juicios, el juicio post-muerte y el juicio final. El juicio por muerte lo podemos ver en la palabra de Dios cuando Jesús está crucificado en la cruz del Calvario, cuando hay dos malhechores
al lado de él, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno se empieza a mofar y a decirle: si tú eres baja de la cruz, ven para acá, sálvanos a nosotros. El otro: no ves que este hombre no tiene razón de estar ahí, nosotros por lo menos. Y el Señor lo mira y le dice: de cierto te digo, juicio por muerte, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Significa que con eso nosotros damos a entendido que no hay un lugar en el medio, sino que la Biblia enseña que después de la muerte, el juicio, posjuicio y luego el juicio final. Unos para el descanso y otros para el tormento. Otra de las doctrinas cerradas es que los malos serán aniquilados. Es decir, desaparecidos. Los que creen esta doctrina afirman que los injustos serán destruidos juntamente con Satanás y los demonios, cosa que no lo dice la palabra de Dios. Porque según la palabra de Dios y lo que yo he leído, y si estoy equivocado alguien puede corregirme, para Satanás de Apocalipsis en adelante no hay ningún juicio. Porque en el Apocalipsis capítulo 20, versículos finales, es lanzado directamente al lago de azufre. Y luego es que viene el gran juicio del trono blanco. Satanás ya fue juzgado cuando Jesucristo bajó al centro de la tierra, a lo más profundo, a predicarle a los espíritus encarcelados, según lo que dice Primera de Pedro. Y cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, si nosotros hablaríamos y creeríamos que el injusto va a ser aniquilado, nosotros no hablaríamos ni de vida eterna ni de muerte eterna para los condenados. Y para los condenados injustos no viene otra cosa sino muerte eterna. En el verso que leíamos, vamos a irnos a Eclesiastés. En el capítulo 3 hay algo muy interesante. Estaba leyendo en estos días, aprovechando que estábamos leyendo Eclesiastés, y miré esto y me pareció interesante. En el capítulo 3, en el versículo 10, en el versículo 11, dice la Biblia, lo tienen, Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Todo lo que hizo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, escuche bien esto para que nos quede claro, eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué más dice? Dios ha puesto en nosotros espíritu eterno. Es decir, que sí tenemos que creer en la vida eterna, pero también tenemos que creer en la muerte eterna. Los argumentos que ellos utilizan son el siguiente: es que un Dios de amor no puede permitir que las personas sufran en el infierno por toda una eternidad. Esa es una de las razones que ellos argumentan. Otra es que no puede haber una eternidad dichosa habiendo, aparte del cielo, un infierno. Luego también utilizan que no hay una relación justa entre el castigado, o decir, no hay algo equitativo, pues por un pecado o por el pecado del hombre no se le puede castigar eternamente y para siempre si lo que él hizo está en el tiempo. Son muchas doctrinas erradas que la Biblia refuta y enseña lo contrario a lo que se dice. Otros dicen que el Antiguo Testamento no habla de sufrimiento eterno, sino habla directamente de lo que la Biblia, según los que dicen ellos, porque también hay base bíblica, hablan de lo que los malignos serán destruidos. Y a base de ese versículo, o a base de esas cosas, ellos dicen que los inicuos o los impíos van a ser aniquilados totalmente. Pero esto no es lo que la palabra de Dios enseña para los impíos, porque estas enseñanzas lamentablemente
están hoy día siendo muy predicadas por esas sectas que no tienen nada que ver con las cosas realmente de Dios y de su palabra. Y una de esas razones, argumentos, creencias que estoy hablando, la creen los testigos de Jehová. Ellos creen que el infierno es aquí en la tierra y que el alma que pecare, como dice la Biblia, morirá. Pero lo que ellos no entienden es que ahí se utiliza la parte espiritual, porque dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, cuando la Biblia habla en Apocalipsis de forma profética, porque es el libro profético del Nuevo Testamento, nosotros no podemos interpretar la Biblia de forma alegórica y figurativa, porque todas las profecías que se han cumplido del Señor y que se van a cumplir, lo van a hacer de forma literal. Es decir, que existe un lugar de tormento literal y un lugar de tranquilidad literalmente, y luego también va a existir cielo nuevo, tierra nueva, y también va a existir un infierno de forma literal, cosa que está preparado solamente para los impíos. Eso en cuanto a las doctrinas erradas, que hay que tener conocimiento y hay que saber defendernos. ¿Y cómo nos vamos a defender? Fácil. Sabiendo y entendiendo lo que la Biblia enseña respecto al destino de los injustos. En primer lugar, habrá una resurrección final, tanto para los justos como para los injustos, no en un mismo tiempo, sino en diferentes tiempos. Y el primero está en Juan capítulo 5. Vamos a leer Juan capítulo 5. Capítulo 5, versos 28 y 29, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Libro de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Qué cosa más dice? Mas los que hicieron lo malo a resurrección. Cuando habla de condenación, no habla de que van a tener una segunda oportunidad, sino que resucitarán directamente para condenación. Vamos a leer Daniel capítulo 12, verso 2. Que esto es profecía del Antiguo Testamento que se va a cumplir en los tiempos venideros, como es en el capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos, ¿qué cosa? Para vida eterna, y otros para vergüenza, y escuche bien esta palabra, confusión perpetua. Tiene que ver también con la eternidad. Unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. Uno se llama la resurrección de los justos y el otro se llama la resurrección de condenación para aquellos injustos, según lo que acabamos de leer. Habrá un juicio final, y aquí es donde nosotros empezamos a leer, después de la resurrección. Pero vamos a empezar primero leyendo el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, el cual nos habla y nos da el preámbulo para que conozcamos que está establecido que un día Dios juzgará. Hechos capítulo 17, versículo 30
y 31 dice de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en la cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero el verso 32 dice: pero cuando ellos oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaba y otro decía: ya te oiremos acerca de esto otra vez. El problema más grave es que la gente no creía en la vida después de la muerte. Pero los judíos sí, desde un principio creían en la vida después de la muerte, y por ellos tenían muchas doctrinas de la resurrección. Pero Pablo y todos ellos, los cristianos apostólicos, tenían claro cuándo se iban a efectuar esas resurrecciones. El libro de Mateo, vamos a leerlo, capítulo 25, verso 31. Y 32, verso 25. Porque juzgará el primero al mundo con justicia, pero también en uno de los juicios que va a haber un juicio donde todas las naciones van a estar reunidas. Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto lo que quiere decir es que todos los hombres, absolutamente todos los hombres, y esto es lo que me gusta, todos los hombres van a ser juzgados sin excepción de personas. Va a haber un juicio para el pueblo de Israel, va a haber un juicio para los gentiles, va a haber un juicio para las naciones. En el valle de Josafat, según lo que dice el libro de Joel, capítulo 2. Pero lo que yo quiero decir, que aún la iglesia del Señor va a ser juzgada, porque de ambos pueblos el Señor constituyó uno, llamada la iglesia, y la iglesia tendrá un juicio que será el juicio llamado el tribunal de Cristo, donde en el tribunal de Cristo no es un juicio para condenar absolutamente a nadie, sino que el tribunal de Cristo es para recompensar y para galardonar al hombre y también a la mujer. Todos sin excepción vamos a ser juzgados. Por una parte, el apóstol le habla a la iglesia diciendo en 2 de Corintios capítulo 5, vamos a leerlo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice de la siguiente manera: porque es necesario, es decir, no es algo opcional, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero no es para condenación, cosa que ya vamos a empezar a adentrarnos en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Búsquelo, donde en el versículo 12 que estábamos leyendo y que es la base del destino de los inconversos, dice la palabra de Dios que Juan vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos.
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, ¿qué cosa? Juzgados los muertos por las cosas que en él estaba escrita en los libros según sus obras. Ya la iglesia fue juzgada según sus obras, sean buenas o sean malas, pero el juicio en ningún momento es para condenación. Lo repito, recompensa y galardones. Pero cuando hablamos de los impíos o de los injustos o de los inconversos, nosotros tenemos que saber que es el juicio del gran trono blanco. Significa que todas las gentes de todos los tiempos, de todos los lugares, hayan oído o no hayan oído el evangelio, hayan creído o no hayan creído, van a ser juzgados. Y ahí es donde se cumplirá la palabra completa. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. En el verso 12 y en el verso 13 hay dos palabras que se asemejan y que dice la Biblia que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y en el verso 13 dice que fueron juzgados cada uno, porque ahí está otra cosa: el juicio es individual. En el tribunal de Cristo no crea que vamos a estar todos juntos. Vamos a ser juzgada toda la iglesia, pero el juicio es individual. No es que no crea usted que va a ir a ver el juicio del hermano. A ver, vamos a ver qué hizo el hermano, porque estamos todos en el tribunal de Cristo. No, el tribunal de Cristo, el juicio es individual. Luego pasaremos a las bodas del Cordero, que es otro tema. Ahora bien, aquí es donde concluimos por el día de hoy. Es que todos aquellos que se pierden serán lanzados al lago de fuego. Verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es lo que comúnmente se va a llamar el infierno. Que dice el capítulo 21, verso 8 de ese mismo Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos tendrán su parte, ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Es decir, la resurrección para los impíos, injustos, incrédulos, será para condenación. La otra cosa es que este lugar de condenación será un lugar eterno. Vamos a leer Apocalipsis 14:11. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie en que reciba la marca de su nombre. Significa que el humo de su tormento va a ser por los siglos de los siglos. Y lo que dice Mateo 8:12, que allí será el lloro y el crujir de dientes. No estamos hablando, sino que lo que va a pasar en ese lugar va a ser más tormento de lo que venían trayendo por los siglos de los siglos. No habrá reposo. Y según lo que dice el Señor Jesús en Mateo 8:12, dice que allí en el infierno será el lloro y será el crujir de dientes. ¿Quiénes más estarán allá? Entonces, según lo que dice Mateo, vamos a leer capítulo 25.
capítulo 25. Ojalá a unos se les quede más que a otros, y cuando se le pregunten ustedes más o menos por el Espíritu puedan responderle a aquellas personas. 25:41 dice la palabra de Dios: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Cosa que va a haber un juicio para ellos, según el libro de Isaías. Si lo quiere buscar, búsquelo rápido, y es diestro con la palabra. En el capítulo 24, versos 21 y 22, libro de Isaías capítulo 24, versos 21 y 22, dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Según lo que dice Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y es lo que yo le estaba refiriéndome, o lo que me estaba refiriendo hace algunos minutos. En el capítulo 20, en el verso 10, antes de llegar al juicio del gran trono blanco, dice la palabra de Dios en el verso 10 del capítulo 20 de Apocalipsis: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Y dice que fue lanzado al lago de fuego. Y según lo que dice el 15, para los incrédulos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado. Es decir, ahí van a estar todos. Esa es la condenación final para todos ellos. Creamos o no creamos, la palabra de Dios es clara, es enfática. Nos muestra cómo nosotros podemos hablar o debatir o argumentar en contra de esas malas doctrinas que se han levantado, pero también no solo podemos contrarrestarlas, sino nosotros podemos atacar dando entendido por la palabra de Dios que sí hay un lugar o un destino preparado para los inconversos o aquellos que han gustado el don de Dios y se han apartado, que se llama el infierno, el lago de azufre y fuego. Así que mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesucristo, el grande y poderoso Señor, el abogado en este momento, pero también juez al final de los siglos, esté con nosotros y nos ayude a seguir en este camino verdadero, glorioso. Así que el Señor Jesús le bendiga. Pónganse de pie y vamos a orar al Dios Todopoderoso. Aleluya, santo es tu nombre, Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta hora, porque hemos conocido y aprendido un poco más de la doctrina, tu buena doctrina, porque Señor, reconocemos que a veces no hemos sido amanecidos en ella, pero en esta hora, Señor, tu palabra que pueda producir en nosotros vida y espíritu. Comience a orar al Dios Todopoderoso y comience a darle las gracias. Comience a darle las gracias al que vive y reina para siempre por los siglos. Porque gracias al Dios poderoso, y si el Señor Jesús nos permite, y si el Señor Jesús así lo desea,
por nuestras obras en la tierra y por nuestro comportamiento, Señor, sobria y casta, como dice tu palabra. Señor, queremos verte un día, Señor. Queremos ser juzgados por ti en el tribunal de Cristo. No queremos pasar el gran juicio del trono blanco. Oh Dios todopoderoso, bendito, 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 bendito. Eres su Dios grande y Dios poderoso. Oh Dios grande, 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 grande. Es tu nombre, Señor, porque los misterios de tu palabra han sido revelados, Señor, a cada uno de nosotros. Y por eso nosotros estamos libres. Por eso nosotros estamos libres. Libres de que nosotros no vamos a pasar por allí, sino que nosotros que hemos creído, si tú, Señor Jesucristo, viene, tu palabra dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, grande es su presencia, grande es su presencia, grande es su presencia. Hoy no quiero venir, Señor, con corazones, Señor, no dispuestos a adorar. Señor, hoy venimos con corazones dispuestos a entregar nuestras vidas para ser librados de la condenación, para ser librados de la muerte segunda. Oh Dios poderoso, eres grande, 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 grande es tu nombre. Oh Dios poderoso, digno de ser alabado, digno de ser adorado. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, porque hemos sido privilegiados de conocer el nombre de Jesús. Hemos sido privilegiados de ser parte de la iglesia de Dios. Adora a Dios, 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 adora a Dios. Grande y fuerte es el Señor Jesucristo. Grande y fuerte es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.